Buenos días y muchas gracias por acompañarnos con este problema que tenemos para llegar a este lugar, así que muchas gracias. Yo me voy a enfocar, ya que la muerte se puede analizar y ha sido analizada desde todos los puntos de vista, con los epitafios, que es más bien el recuerdo de los vivos, lo que los vivos recuerdan de los muertos, porque los muertos a lo mejor no nos oyen, a lo mejor sí nos oyen, pero es un hilo conductor para aquella persona querida. Yo voy a empezar como un epígrafe con estos versos de Jorge Manrique que dice: recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando. Cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. La muerte es tan vulgar que nadie escapa de ella, como decía Camilo José Cela. Sin embargo, y aún teniendo conciencia de ese final al que todos estamos predestinados, es un acontecimiento que nos llena de diversos sentimientos: estupor, dolor, miedo y hasta negación. En todas las épocas y en todas las culturas, ayer lo vimos también, a la muerte se le ha rendido un culto lleno de significados para los que saben que nunca volverán a ver a la persona que desaparece de su vida para siempre, de sus vidas, ya que la muerte es la pérdida del bien más preciado, que es la vida, y puede llegar en cualquier circunstancia, edad o clase social. Es un destino del que nadie escapa, al que se le han dedicado cientos de miles de páginas en todas las disciplinas, biológicas, filosóficas, religiosas, y eso nada más por nombrar algunas, para tratar de entender, explicar y aceptar lo único de lo que podemos estar seguros: que la vida tiene un final. El duelo por el que pasan los vivos, que saben que la persona se ha ido para siempre, que ya no estará nunca más ahí, se manifiesta dependiendo de la cultura. La muerte de alguien origina una serie de rituales, muchísimos de los que no voy a hablar, que terminan con el entierro en lugares dedicados a guardar los restos del que alguna vez estuvo entre los vivos. Entre los varios ritos para despedir a una persona en su última morada está el de escribir epitafios, que significa, que según la lengua de la Real Academia, es la inscripción que se pone o se supone puesta sobre un sepulcro o en la lápida o lámina colocada junto al enterramiento. Como dice Arnold Krauss, el epitafio evidencia ese querer permanecer cerca del difunto. Cito: es el diálogo siempre inconcluso entre el vivo y la muerte. En los epitafios, los deudos les hablan a sus muertos, les hablan a los vivos y encomiendan a Dios el destino del fallecido. Los epitafios son una vía que permite al doliente detener un poco la inmanencia de la muerte, así como viajar por los lomos del pasado. Cierro cita. Es la manera de hacer presente a aquel que estuvo entre los vivos, al que no se quiere olvidar, ya que en tanto se le recuerde, seguirá con vida en la memoria de los vivos. Las tumbas de los cementerios tratan de perpetuar la memoria de los fallecidos. Algunos son epitafios especialmente escritos para honrarlos, que hablan ya de cómo recuerdan al difunto, respondiendo a ese hilo conductor de la esperanza de ser escuchados. Una visita a los panteones nos contará algunas historias de los que un día estuvieron vivitos y coleando, y de la memoria que dejaron entre los vivos. Hay epitafios solemnes, otros simpáticos, algunos conmovedores y hasta irreverentes, que llaman la atención de los paseantes. En ocasiones han sido los fallecidos los que han dejado por escrito el suyo, con la intención de ser recordados de tal o cual manera, pero son los menos. Por lo general, como ya se dijo, son una intención de declaraciones de los vivos, y en nuestra cultura católica, por tradición,
traslucen la esperanza de llegar a la esperanza de que la muerte lleve a un lugar mejor. Estas dos son constantes en los ejemplos que aquí cito. Yo nada más visité San Fernando, aquí en México, Dolores y el cimatario de Querétaro. Y les recomendaría que visitaran los panteones como el de San Miguel en Hidalgo, que es el de los ingleses, en fin, que son solamente ingleses los que están enterrados ahí, y viendo hacia Inglaterra, ¿no? Únicamente. En fin, el lenguaje de la muerte está lleno de eufemismos, como dice Eliezer Crespo Fernández, y así en los epitafios se encuentra constantemente el lenguaje figurado, y como inscripciones funerarias no pueden evitar la referencia más o menos velada, sentimental o poética al tabú de la muerte, y por tanto se antoja como un auténtico caldo de cultivo para el eufemismo. El lenguaje que disfraza la muerte con palabras como yacer, transitar, descansar, viajar, encuentro, reencuentro, volar, entre las más comunes. Poemas que dan pie al sentido figurado o al realista, alegorías y halagos, no importa. El fin es la trascendencia en el recuerdo. Otras tumbas más sencillas consignan el nombre del fallecido y las fechas de su nacimiento y muerte, explicitando algunas las edades, ya sea para sorprender por su brevedad o para que se admire su longevidad. En muchas se agrega la palabra RIP, Requiescat in Pace, o en español DEP, Descanse en paz, acompañada de una cruz, símbolo del catolicismo y de una esperanza de otra vida. Morir es descansar, liberarse es terminar con los afanes diarios, con los sufrimientos, y es también un tránsito hasta alcanzar la vida eterna. Yo aquí hice una división entre niños, jóvenes, padres, madres. Voy a tratar de resumirlo un poco, porque los epitafios son diferentes. Es decir, este es un trabajo totalmente empírico, visitando a los panteones, y sí hay diferencias. La muerte de un niño siempre es muy dolorosa, es decir, no se piensa que un niño pueda morir, y los viejos sí pueden morir, aunque se esté todo el sentimiento, así que los niños tienen otras connotaciones. Por ejemplo, en el Panteón de San Fernando, que es hoy museo como lugar de interés por los que ahí habitan, y ahí aquí uso un eufemismo, ahí habitan. En el caso de la muerte, se encuentran varios epitafios de gran interés histórico. Inicio con el siguiente, que prácticamente sugiere la muerte en el parto de la madre y el hijo. O sea, hay historias atrás de los epitafios. Este último, incluso privado del nombre con el que le llamarían en la vida. Este epitafio dice así: se vieron un momento aquí en el suelo y sus restos unió la misma losa. Dios unió así sus almas en el cielo, que es la última esperanza de consuelo para quien pierde a par, hijo y esposa. La idea de los niños convertidos en ángeles es una idea generalizada que consuela a los padres frente a la pérdida de un hijo, y son múltiples los ejemplos de esta manera de referirse a ellos, pero pocos combinan la espiritual del ángel con la del moderno héroe. Por ejemplo, muy del 2008, como lo hace el epitafio de este bebé de 17 meses días de nacido, y que dice: Angelito Víctor, gracias a Dios y a ti por darnos la dicha de conocerte. Pórtate bien, Superman, te amamos. El sentido religioso asegura la paz a los padres la paz, y les hace creer que sus hijos tendrán una vida feliz en el otro mundo. Seguridad también que les ayuda a aceptar la voluntad de Dios. Como es decir, juzgóla de Eloísa Sendejas, juzgóla Dios indigna de este suelo, la hizo un ángel de su hermoso cielo. En los epitafios de los niños se repite la idea de la muerte como una salvación al sufrimiento terrenal, o de la vida en la tierra, que es un camino difícil por el que hay que atravesar.
De acuerdo con esto, unos padres escriben: al entrar en las puertas de la vida, el mundo le espantó, mas al verle Dios su alma afligida, al cielo la llamó. O bien este otro de Dolores Argüelles y Anaya, niña de 2 años. La tierra tocó apenas con su planta. Se fijan que de todos he dicho la fecha, 2 años, 8 meses, parto, en fin, ¿no? Está muy clara la fecha de muerte. Perdón, y sigo. La tierra tocó apenas con su planta, y viendo las espinas de este suelo, cual cándida paloma se levanta para unirse al Creador allá en el cielo. Este es de 1862. Hay un epitafio curioso, que es el del niño Pedro Pontones, pues tiene un sentido de la lucha civil que se está dando en el año 60 entre conservadores y liberales, como si el niño hubiera tenido sentido del significado de esta lucha, ¿no? De una patria dividida. Sus padres escriben: a la lúgubre luz que difundía de la discordia la funesta tea, vio de su patria los acerbos males. Murió. Sus padres lloran a porfía, mas los consuela que su muerte sea un tránsito de los reinos celestiales. Este epitafio es muy curioso porque introduce la política del momento, el problema de la guerra civil en México, con la muerte de su niño, y el niño se salva, ¿no? Otro, por ejemplo, a Teresita Rosas, de 4 años: como temprana flor que agosta el hielo, murió la que era nuestro dulce encanto. Cual ángel puro remontó su vuelo a la mansión divina de Dios Santo. Como verán, en todos estos hay un consuelo de los padres. En el cimatario de Querétaro fui a los pocos días después del Día del Niño, y fue muy curioso. Estaban llenas las tumbas de los niños de juguetes y cosas por el estilo, o sea que yo pienso que fue porque los fueron a festejar del Día del Niño, ¿no? Y por ejemplo me encontré con en que es el niño el que les habla a los padres, el niño que está enterrado, de Dani, y Dani les dice esto a los familiares vivos: para los que amé y me amaron, cuando me vaya, déjenme ir, no se aten a mí con lágrimas, por los hermosos años que vivimos juntos, démosle gracias a Dios. Si tienen que llorar, dejen que la fe en Dios conforte su pena, la vida sigue, adelante, yo estaré cerca, sentir el calor de mi amor en sus corazones, y cuando ustedes tengan que viajar por este camino, eufemismos, yo los recibiré con una sonrisa y les diré: sean bienvenidos, nunca más nos separaremos. Su significado es: no me olviden, pero sobre todo yo tampoco los olvidaré, estarán en mi presencia y llegaremos a reunirnos en un viaje que a todos nos toca recorrer. Es frecuente encontrar tumbas, sobre todo en los más contemporáneas, todavía decoradas con objetos de la persona favorita. Pero, sin embargo, en la actualidad, ante una sociedad que en ocasiones demasiada se dedica al robo, encontré estos mensajes epitafios en los que los niños les hablan a los pacientes que no tengan muy buenas intenciones, tratando de llegar a sus sentimientos más profundos para que respeten los juguetes que los acompañan. ¿Puede haber mayor eufemismo y petición más conmovedora? Por ejemplo: por favor, no te robes mis cosas. Y otro que verdaderamente me conmovió: por favorcito, no me quites mis cositas, sino con que juego. Atentamente, tu amiguito. Gracias, ¿no? En el paseo, porque se llevan las cosas que los papás les dejan en transitar al otro mundo, para que lleven las cosas que les gusten. Después los jóvenes tienen otros sentimientos también de la persona amada, unos con matrimonios hechos o 15 años, adolescentes. Y tengo por ejemplo, a Carolina Cires de Piñatelli: risueña flor de mi vida, ensueño de mi esperanza, mira de mi alma la herida que se ha abierto a tu partida, para el mundo del Señor.
Allá contempla mi afán, mi llanto, mi desventura, para que para mí, criatura, tus gracias y tu ternura, recuerdos solo me den. Aquí hay uno de un esposo a su mujer fallecida a los 21 años como una pérdida irreparable. Fuiste el ornato de mi triste vida, mi consuelo de mi llanto y desventura, y las palabras de tu boca oída mi pena mitigaba y mi amargura. Mas hoy en vano mi alma dolorida consuelo buscará ya a su tristura. Mas tú le pedirás al Dios piadoso por tus hijos y amante esposo. Después tenemos una lápida en la que tiene un simbolismo pictórico. Ahí ven la resurrección, la trompeta con el ángel y la muerte con la guadaña, pero la esperanza de resucitar, aunque no tenga mayores palabras excepto el nombre de la palabra. Y tal vez el epitafio más famoso de San Fernando es el dedicado por María la Fragua a su novia, Dolores Escalante. Cuando fallece ella, tiene un mausoleo precioso, pero presento aquí nada más, y es creo que uno de los epitafios más conocidos de todo México, que dice: llegaba ya al altar feliz esposa, aquí la hirió la muerte, aquí reposa. El fallecimiento de la joven la convirtió en la musa y guía del escritor, así como en una heroína perfecta, muy al estilo de la época, o sea, el romanticismo. No se diga de los padres y las madres, ¿no? Esta es la voluntad de Dios y se evoca lo que no se dijo: amor, luz, agradecimiento, apoyo, cobijo, y se talla con piedra para que quede grabado para siempre en la memoria del muerto. Aquí tengo en la siguiente una pared que está en el Panteón de Dolores, y como incluso en la pared llegan a pintar, además del epitafio que está abajo, en el que dice: cuán dichosa madre mía tendiste tu raudo vuelo y te remontaste al cielo donde habitas junto a Dios nuestro Señor, mientras yo camino en el desierto, llego aquí con paso incierto a colocarte una flor. Es decir, alguien que escribe incluso en la pared su propio epitafio detrás del otro, ¿no? Un ejemplo que va más allá de la exaltación, por ejemplo, y de las virtudes, es este otro, ¿no? En que dice: con sus virtudes y maternal ternura hizo la felicidad de su esposo e hijos. En otro, el siguiente, el que dice: hizo la felicidad de su esposa e hijos. El siguiente eleva a la madre a la que se puede acudir como intermediaria y procuradora de favores. Recoge quizá la idea muy extendida, porque creo que muchos lo decimos, de que nuestros padres difuntos, algún abuelo y otros parientes cercanos, velan por nosotros allá arriba, ¿no? Y hacemos incluso con la mano. Y nos cuidan y bendicen. No hay día que no recuerde a mi papá, puede uno decir, y le pide ayuda, o a mi mamá y le pide ayuda. No es raro escuchar frases de este estilo en los más variopintos estamentos y círculos sociales. A la madre se le puede rogar y se siente su pérdida. Pero en la lápida anterior también llama la atención la presencia del padre, porque es viuda, pero el papá pone su nombre, ¿no? José Gabriel, es la otra. Pero bueno, en el otro, hay otro en el que no se sabe qué admirar más, es también de un esposo, que no se sabe qué admirar más, si la brevedad o la metáfora. Era su vida, la savia de mi vida. Algunos dicen que los epitafios ahora no son tan comunes, sin embargo la visita a un panteón nos permite constatar que la costumbre sigue vigente. Recojo aquí algunos ejemplos de los años recientes, por ejemplo de la señora María Ricarda Villalpando, fallecida en agosto de 2011. Van a ver el cambio del siglo XIX a este. Aquí la recuerdan como Chatis, ¿verdad? Que en el siglo XIX no le hubieran puesto Chatis.
Pero dice, por los hermosos años que vivimos juntos, démosle gracias a Dios, la vida sigue adelante, y cuando nosotros tengamos que viajar por ese camino junto a Dios, nos recibirás con una sonrisa, nos darás la bienvenida. Hay otro, yo tan cerca de ti, tú tan lejos de aquí, no pude empacar toda nuestra historia. Son cosas que a lo mejor nunca se lo dijeron, pero a la hora de la muerte ya sale la vena poética, ¿no? Yo tan cerca de ti, tú tan lejos de aquí, no pude empacar toda nuestra historia. Me salió sobrando tanto amor que te acompañará al azul del cielo, donde nació en las manos de Dios. Y al leer esto voy a contar algo. Una de las canciones más exitosas de Juan Gabriel, en la actualidad, Amor Eterno, convertida en himno por el amor filial y en oración fúnebre en los panteones, en los que ya no hay curas que digan un responso, y los tríos las desgranan mientras caen las paletadas de tierra sobre el féretro. Esto lo viví en el panteón de Iztapalapa. Pero volviendo a los epitafios, en el Panteón de Dolores se encuentra uno que llama la atención por impreciso y sugerente. No tengo la foto, pero dice a mamá, H-A, mamá. Y se queda uno sin saber el papel que la H juega. Sobra en una dedicatoria. Sería admirativa si no antecediera la letra A, y desaparecida podría sugerir una queja, como sin duda se quejaría un maestro de ortografía. Para no cerrar este capítulo sin dar un ejemplo que avale la diversidad de los epitafios, citaré uno en el Panteón Español, en el Panteón de San Fernando. No hay forma más breve y contundente de expresar el orgullo por el país de origen. Español. Punto. Epitafios de celebridades. En este sentido de trascendencia, todos tratamos de trascender, y mientras nos recuerden, pues ahí trascendemos, ¿no? Mientras digan, fulanita, ¿te acuerdas que hacía esto? Pero después de 4 generaciones ya nadie se va a acordar de eso o lo va a platicar. Sin embargo, ser una celebridad es una forma. Nosotros somos personajes anónimos, pero los personajes célebres sí perdura su memoria durante años, incluso siglos. Ayer hablaban también de los grandes monumentos, de túmulos, de las pirámides, etcétera, ¿no? La gente no quiere ser olvidada, los que mandan a hacer sus propios cementerios. Entonces dice, la historia aupa en su memoria a los que, trascendiendo la dimensión personal y familiar, se levantan como ejemplos en la política, la cultura, las armas o las letras o las artes, aunque la historia comete injusticias, porque bien se sabe que la escriben los victoriosos, y en ocasiones se ve sesgada por las circunstancias del momento, del partidismo o las corrientes imperantes. Así, por ejemplo, Tomás Mejía, y esto lo digo por un cuento que leí de Vicente Quirarte, y del tomo esta historia, fusilado al lado de Maximiliano y Miramón, fue y es reconocido como un gran militar, un indio otomí de la Sierra de Querétaro. Pero como no pertenece al Partido Conservador, su tumba no tiene fechas, ni nombramientos militares, ni batallas ganadas. Lleva escrito solo su nombre, Tomás Mejía. Ahí está. Vicente Quirarte, en su cuento Querétaro, dice que Mariano Escobedo corrió con los gastos del cajón de muerto de Mejía, y que Benito Juárez, a espaldas de los republicanos, eso dice Quirarte, que no lo dudo porque su papá era historiador y profesor mío, sí, y historiador de esta época, exacto, que le levantaran un mausoleo, porque en el fondo lo admiraba. Pero como acabo de decir, en su tumba está grabado solamente su nombre. A este respecto, el mismo autor, o sea, Quirarte, escribe, ningún epitafio, a fin de cuentas, los epitafios nada dicen, ninguno podría decir todo lo que es un hombre cuando sufre, bebe y se ríe, cuando simplemente vive. Y añade que lo que nunca imaginó Mejía es que su tumba tendría como vecino al mismo Benito Juárez, el que lo mandó fusilar. Como apunta Seth Notebook, uno no escoge a sus vecinos en el cementerio.
Las lápidas de los héroes, de los grandes personajes, de los creadores intelectuales, de artistas, llevan epitafios muy diversos, dependiendo de la faceta que se quiera destacar de esa persona. Algunos, como Isidoro Olvera, circunscribe su vida a un acto que debió ser el primordial de su existencia. Último presidente del Congreso Constitucional de 1857. 2 años después moriría. En las lápidas que murieron en batalla se enaltece su muerte, porque ahí la muerte es una ofrenda a la nación y se le da el deber patriótico sentido de vida, morir para salvar. Aquí tengo otros ejemplos, me voy a saltar como el de Anastasio Parodi, el general de división, etcétera, ¿no? Intelectuales, artistas, pensadores también tienen, no crean que es todo esto, tengo muchas fotos, para que termine. Intelectuales, artistas, pensadores también tienen escrito en piedra la faceta por la que se les recuerda, un pensamiento que los resume y define, un poema, una alusión a la actividad que les dio fama, o metáforas que los dejan entrever como personas excepcionales. La intención y el motivo de los epitafios no varía, el afán de perpetuar es el mismo, cambian tan solo la forma de decir. Como bien se nota en el epitafio que en el Panteón de San Fernando tiene Antonio Castro, un actor muy reconocido en el Teatro del México del siglo XIX, y que dice, por ejemplo, esta losa es el telón que me separa del mundo para toda una eternidad. O el de Joaquín Ramírez, que fue pintor. Artista insigne y malogrado, dejó este mundo para ir a su verdadera patria. En el Panteón de Dolores de la Ciudad de México existe un espacio en el que están enterrados personajes de la vida nacional. Hasta 2003 se le conocía como la Rotonda de los Hombres Ilustres, nombre que cambió por el de Personas Ilustres, abriendo la posibilidad a las mujeres de acceder al espacio acotado solo para el género masculino. Varios de estos personajes estuvieron enterrados en otros cementerios y se trasladaron a en diferentes fechas. Otros, en cambio, siempre han estado en esta rotonda y hay otros muchos ausentes y con méritos suficientes para estar aquí, ya que, como bien se dice, ni están todos los que son, ni son todos los que están. Me voy a ir con otros artistas, no con esto. Por ejemplo, Agustín Lara. Aparece su nombre de pila completo, a quien se le escriben todos sus apellidos, Aguirre del Pino, y la frase, mis pobres manos a las quebradas, que me parece magnífico como pianista, y es de una de sus canciones, Pobre de mí, y la fecha es su nacimiento y muerte. Curiosamente, con mi amiga Margarita fui a este panteón y las 2 veces que fuimos a tomar las fotografías era la única tumba que tenía flores de todo el panteón, y en 2 ocasiones. En cambio, el de Ángela Peralta, ¿se acuerdan ustedes de Ángela Peralta, la famosa cantante? Bueno, para mí llega a los límites de la exaltación, personalmente. In memoriam, Ángela Peralta, el ruiseñor mexicano, hasta ahí vamos bien. Cantó como nadie ha cantado en el mundo y fue nuestra conspicua embajadora en los más altos emporios del arte musical. RIP, nació y murió. En el de Luis G. Urbina se identifica en su tumba y en la de Salvador de Admirón se pueden leer los versos tomados de su libro Lascas. El de Salvador Díaz Mirón dice, lloró por más que la razón me advierta que un cadáver no es trono demolido, ni roto altar sin opresión desierta. Del historiador Edmundo Gorman, y lo puse porque fue un maestro al que yo quise muchísimo, se tomó la última parte del discurso que pronunció cuando recibió el Premio Nacional de Letras, historiador de 1974, y él tituló ese ensayo del amor del historiador por su patria. Entonces él dice, bueno, pusieron esta frase, esto de él, no sé si me equivoco, pero sí sé decir que así entiendo el amor del historiador por su patria, y que así, en la medida de mis fuerzas y de mis luces, la he amado. Estos son unos ejemplos de los personajes de la
rotonda de los personajes ilustres. Para terminar, diré que la muerte es solo la muerte y nadie la comprende, por eso tantos estudios y demás. Existe la necesidad en los que aún viven de rendir un homenaje al difunto, homenaje que, convertido en ritual, busca, como ya dije, continuar el diálogo con el que se ha ido. Se habla con el corazón, se exaltan cualidades, se olvidan las humanas debilidades y si la oración significa algo, se eleva para que los alcance en la otra vida. Se busca denodadamente que se acuerden de los vivos. Se excede la lógica adivinando un reencuentro en el paraíso y se intuye que mientras estén en la memoria, reviven en cada una de las ocasiones en que se piensa en ellos. El epitafio en una tumba continúa un diálogo siempre inacabado, matizado a veces por el dolor de lo que no se les dijo cuando estaban vivos y por haberlo callado. El silencio, la omisión culpable, se hace más patente y dolorosa al dejarlos abandonados en su tumba. Seth Notebook escribe: cuando se trata de tumbas, todo es irracional. Llevamos flores a nadie, arrancamos los hierbajos para nadie, y aquel por quien vamos no sabe que estamos allí. Sin embargo, lo hacemos. En algún rincón secreto de nuestro corazón albergamos la idea de que esa persona nos ve y se da cuenta que seguimos pensando en ella. Pues eso es lo que queremos. Queremos que los muertos reparen en nosotros. Queremos que sepan que seguimos leyéndolos porque ellos nos siguen hablando. Cierro la cita. Para Notebook, que recogió en un libro sus impresiones ante los sepulcros que cobijan a varios personajes, especialmente a poetas, acercarse a cada tumba era visitar a unos muertos, en este caso los ilustres, que conocemos mejor que a la mayoría de los vivos. Estas palabras tienen sentido y aplican no solo para los que han trascendido en la memoria colectiva, son válidos para todos los mortales. Cada tumba tiene sus propias historias, resume genealogías, entierra, nunca mejor dicho, risas, llantos, anhelos, vidas, y a los que quedan da raíces, y sin esas no somos nadie. Eulalio Ferrer dice que la muerte es la noticia más importante de la vida. No es de sorprender que además de asombro provoque temor, sobre todo el temor más constante, el del olvido. Un vacío que es también el miedo a lo desconocido. Cuando se ha vivido la sensación de dejar a la persona querida en un lugar frío en donde queda sola, cuando se asume que jamás se le volverá a ver, se entienden y hasta sin querer se practican rituales que nos ayudan a expresar lo que no sabemos cómo decir y que de no manifestarlo parecería que nos podía matar. Los epitafios, cualquiera sea su forma, y hasta los nunca escritos, vienen de ese dolor de la pérdida que agiganta la figura del que se fue y agranda en nosotros el desconsuelo de que sea su muerte la que así nos lo revele. Como última reflexión sobre la muerte, hablando ahora de la que inexorablemente todos debemos afrontar, lo hagamos con el bálsamo de la fe o la certeza de la nada, con miedo, valor, aferrados o desprendidos. Cito la rima de Gustavo Adolfo Bécquer que resume lo que todos en algún momento de nuestra existencia nos preguntamos. ¿Vuelve el polvo al polvo? ¿Vuela el alma al cielo? ¿Todo es sin espíritu, podredumbre y cieno? No sé, pero hay algo que explicar no puedo, algo que repugna, aunque es fuerza hacerlo, al dejar tan tristes, tan solos a los muertos.